Hablaré acerca de Cristo, pero no acerca del cristianismo. El cristianismo no tiene nada que ver con Cristo. En realidad, el cristianismo es anticristo, tal como el budismo es anti-Buda, y el jainismo, anti-Mahavir. Cristo tiene en sí algo que no puede ser organizado. Su verdadera naturaleza es la rebelión, y la rebelión no puede ser organizada. Apenas la organizas, la matas. Entonces, queda solo el cadáver. Puedes venerarlo, pero eso no te puede transformar. Puedes llevar la carga durante siglos y siglos, pero solo será un peso. Eso no te liberará. Si quieres a Cristo, tienes que trascender el cristianismo. Si te aferras demasiado al cristianismo, no te será posible entender a Cristo. Cristo está más allá de todas las iglesias. Cristo es el principio mismo de la religión. En Cristo se cumplen todas las aspiraciones de la humanidad. Él es una síntesis excepcional. Normalmente, un ser humano vive en agonía, angustia, ansiedad, dolor y sufrimiento. Si miras a Krishna verás que él se ha ido al otro polo. Vive en éxtasis. No hay agonía. La angustia ha desaparecido. Puedes amarle, puedes bailar con él un rato, pero faltará el puente. Tú estás con angustia, él está en éxtasis. ¿Dónde está el puente? Alguien como Buda se ha ido aún más lejos. Ni está angustiado, ni está en éxtasis. Se halla absolutamente tranquilo y en calma. Está tan lejos que puedes mirarle, pero no puedes creer en su existencia. Parece un mito, quizás en la cristalización de los deseos de la humanidad. ¿Cómo puede un hombre así caminar sobre la tierra, trascendiendo en esa forma toda la angustia, todo el éxtasis? Él se encuentra demasiado lejos. Jesús es la culminación de toda aspiración. Está angustiado como tú, tal como nace cada hombre. Angustiado sobre la cruz. Se halla en el éxtasis que Krishna logra a veces. Él celebra. Es una canción, es una danza, y también es trascendencia. Hay momentos cuando llegas a estar más y más cerca de él, en que verás que su ser más interno, y no es ni la cruz, ni la celebración, sino la trascendencia. Esa es la belleza de Cristo. Allí existe un puente. Te puedes acercar a él, poco a poco, y te puede guiar hacia lo desconocido. Tan lentamente, que ni siquiera te darás cuenta, cuando cruces el límite, cuando entres en lo desconocido, desde lo conocido. Cuando el mundo desaparezca, y Dios aparezca. Puedes confiar en él, porque se parece tanto a ti, y al mismo tiempo es tan distinto. Puedes creer en él, porque él es parte de tu angustia. Puedes entender su lenguaje. Y él hace que entiendas su lengua, porque se asemeja demasiado a ti. Por eso, Jesús se convirtió en un hito importante en la historia de la conciencia. No es tan solo una coincidencia, el hecho de que el nacimiento de Jesús se haya convertido en la fecha más importante de la historia. Tiene que ser así. Antes de Cristo, un mundo. Después de Cristo, ha existido otro mundo, totalmente diferente. Una demarcación en la conciencia del hombre. Hay tantos calendarios, variedades ilimitadas. Pero el calendario que se basa en Cristo, es el más importante. Con él, algo ha cambiado, en el hombre. Con él, algo ha penetrado, en la conciencia del hombre. Buda es hermoso, magnífico, pero no de este mundo. Krishna es adorable, pero aún así, falta el puente. Cristo, es el puente. De ahí, que haya elegido hablar sobre Cristo. Pero recuerda siempre, no estoy hablando del cristianismo. La iglesia es siempre anticristo. Una vez que tratas de organizar a una rebelión, esta tiene que unirse. No puedes organizar a una tormenta. ¿Cómo vas a organizar a una rebelión? Una rebelión está viva, y es verdadera, solo cuando es un caos original. Con Jesús, un caos penetró en la conciencia de la humanidad. Ahora, la organización no debe hacerse en el exterior. En la sociedad. El orden debe ser llevado al núcleo más interno de tu ser. Cristo ha traído un caos. Ahora, partiendo de ese caos, debes renacer totalmente. Un orden que proviene del ser más interno. No una nueva iglesia, sino un hombre nuevo.
No una nueva sociedad, sino una nueva conciencia humana. Ese es el verdadero mensaje. Pero estas palabras son tremendamente poderosas. Puede que hayas perdido su significado. Pero si llegas a estar un poco alerta, consciente, puedes recuperar el significado de todas estas palabras. Será necesario un esfuerzo para recuperar el significado, similar al que es necesario para reclamarle un gran terreno al mismo océano. El cristianismo ha cubierto estas hermosas palabras con tantas interpretaciones, que la frescura original se ha perdido a través de las bocas de los sacerdotes, que simplemente repiten como loros, sin saber lo que están diciendo, sin temblar ante la santidad de estas palabras. Simplemente repiten palabras. Sus ademanes son falsos, porque todo ha sido entrenado, adiestrado anteriormente. En la India, existe una de las más grandes universidades teológica cristiana. Cada año preparan entre 200 y 300 sacerdotes y misioneros cristianos. Un entrenamiento de 5 años, y todo debe ser enseñado. Incluso cómo pararse en público, cómo hablar, dónde dar más énfasis, cómo mover las manos. Absolutamente todo debe ser enseñado. Y entonces, todo se vuelve falso. Por ello, la persona solo está haciendo ademanes vacíos. Estas palabras son como el fuego, pero a través de siglos de repetición, y de repetición del oro, se ha acumulado mucho polvo, alrededor del efervescente fuego. Mi esfuerzo consistirá en descubrirlas de nuevo. Deben estar muy alertas, porque estaremos pisando un terreno, bien conocido, de una manera muy desconocida. Pisando un territorio muy conocido, con una actitud muy diferente, y totalmente nueva. El territorio será viejo. Me esforzaré por darte una nueva conciencia para verlo. Me gustaría prestarte mis ojos, para que pudieras ver las cosas viejas, con una nueva luz. Y cuando tienes nuevos ojos, todo se vuelve nuevo, brillante, hermoso. ¿Qué quiere decir el Evangelio, cuando dice, al principio? Los cristianos lo han estado interpretando como si, al principio, significara que hubo un principio. Han estado usando e interpretando estas palabras, al principio, como si mostraran algo acerca del principio del tiempo. Pero, sin tiempo, ¿cómo puede haber un principio? Para empezar, en primer lugar, será necesario el tiempo. Si el tiempo no existía, entonces, ¿qué quiere decir con al principio? Al principio forma parte del tiempo, y no puede preceder al tiempo. Por lo tanto, al principio no quiere decir que hubo un día, en que Dios creó al mundo. Esa es una soberana estupidez. Al principio es solo una forma de hablar. Al principio no se refiere al principio en absoluto, porque nunca ha habido un principio. Y no puede haber un final. Dios es eterno. Su creatividad es eterna. Siempre ha sido así, y siempre lo será. Debido a estas palabras, respecto a la frase al principio, ha habido mucha controversia durante siglos. Hasta han habido sacerdotes y obispos necios que han tratado de fijar la fecha exacta. 4004 años antes de Cristo, en un lunes determinado, el mundo comenzó. ¿Y qué estaba haciendo Dios antes de? La eternidad lo debió preceder. 4000 años no es nada. ¿Qué estaba haciendo él antes de eso? Nada en absoluto. Entonces, ¿por qué de pronto, en aquella fecha, él inició la creación? Ha sido un problema, pero el problema surge debido a una interpretación equivocada. Al principio, es solo una forma de hablar. Uno tiene que comenzar en alguna parte, el Evangelio debe comenzar en alguna parte. La vida es eternidad, la vida nunca comienza en ninguna parte, pero cada historia tiene que empezar, y cada escritura tiene que tener un comienzo. Deben escoger arbitrariamente una palabra, y no podrían haber escogido mejor. Al principio. Al principio significa que, simplemente no sabemos. Pero desde el principio mismo, si es que hubo un principio, Dios ha sido creativo. Permítanme tratar de decirlo de un modo diferente. Dios es creatividad. Hasta puedes dejar de lado la palabra Dios. De hecho, el Evangelio mismo no quiere usar la palabra Dios. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Al principio existía la palabra. Muchos se preguntaban, ¿de qué palabra estás hablando? ¿Qué es esta palabra?
Quien ha conocido la verdad sabe muy bien que la palabra Dios es vana. No hay nombre, ni definición. Todas las palabras son pequeñas, no pueden contener lo absoluto. La palabra es simplemente una manera de indicar lo que no tiene nombre, lo desconocido. Al principio existía la palabra. Los judíos que precedieron a Jesús, de quienes Jesús fue la culminación misma, naturalmente ellos negaron a Jesús. Esa es otra historia. A veces ocurre que alguien que está entre nosotros alcanza la culminación de toda la raza, pero esa realización es tan vasta, tan grande, y tú estás tan bajo, que no puedes creerlo. Tienes que negarlo. Cristo se elevó muy alto. Los judíos habían estado esperando a este hombre durante siglos. ¡Qué ironía! Habían esperado durante siglos que este hombre apareciera, todas sus esperanzas estaban volcadas a este hombre, que transformaría sus vidas, y traería el reino de Dios sobre la tierra. Entonces, este hombre surgió. Y ellos, que habían estado esperándolo, no pudieron creer, no pudieron confiar. ¿Qué sucedió? Se preguntarán. Se aficionaron demasiado a la espera misma. Bueno, si este fuese el hombre, ¿qué haríamos? Se preguntaron. La espera tendría que finalizar, habría que ponerle fin. Y habían esperado tanto, de hecho, la espera se había convertido en su única actividad, en toda su actividad religiosa. Toda esa dichosa actividad religiosa se basaba, simplemente, en esperar la llegada del Hijo de Dios. Y de pronto llega este hombre y dice: aquí estoy. Pero ahora, ellos preferían aferrarse a su espera, que mirar a este hombre. Porque el mirarle sería el fin. Ya no habría nada que esperar. El futuro desaparece. La esperanza desaparece, el deseo desaparece. Este hombre matará toda esperanza, todo deseo, todo futuro. Es demasiado. La vieja mente se ha vuelto adicta a su propia espera, la vieja mente se ha vuelto adicta a su propio sufrimiento, frustración. Ahora es demasiado. Así sucede. Si has estado enfermo durante mucho tiempo, poco a poco, empezarás a acumular cierta inversión en la enfermedad. Entonces, comienzas a temer. Si llegas a estar sano de nuevo, el miedo surge, porque tendrás que volver a la oficina otra vez, a la vida cotidiana. Durante estos años, has estado descansando. No has tenido ansiedades, pudiste descansar. Ahora vuelve la responsabilidad. No solo eso, durante estos años en que has estado enfermo, todo el mundo ha sido compasivo contigo, casi todo el mundo ha tratado de quererte. Has llegado a ser el centro de tu familia, de tus amigos, de tus conocidos. Todo el mundo ha sido amable. Moverse de nuevo en el mundo cruel y áspero. La mente retrocede, no parece valer la pena. Algunos creyentes han estado esperando demasiado tiempo, y esto me hace recordar a los judíos. Hablemos de esta comunidad. Siempre han estado esperando y todavía siguen esperando, se han quedado en su burbuja de tiempo mientras que el hombre común ha seguido evolucionando. Estos judíos han invertido demasiado tiempo en la espera, tanto así que su espera se ha convertido en su oración, sin darse cuenta que son palabras vanas y no tienen verdadero significado. Sus sinagogas se han convertido en salas de espera hasta que llegue el Mesías. Al estar tan acostumbrados a la espera, estas personas son ciegas, y no vieron al Mesías que llegó, les habló, pero prefirieron no creerle. Y les digo, si él viene de nuevo, aunque no creo que vuelva a cometer el mismo error si viniera de nuevo, los judíos aún no le aceptarían. Pues entonces, ¿qué pasaría con su espera? Han vivido demasiado en ella. Su encarcelamiento se ha convertido en su casa, y ya la han decorado. Y ahora, moverse en el riguroso cielo abierto, donde a veces el sol quema demasiado, otras veces llueve, y otras hace frío, o hace calor, es demasiado peligroso. Ahora están resguardados. Al principio existía la palabra. Los judíos han enfatizado, insistentemente, que el nombre de Dios no debería ser pronunciado, porque es algo para guardar muy profundamente, dentro del corazón. Pronunciarlo es hacerlo profano. Decirlo, es hacerlo formar parte del lenguaje, y del mundo corriente. Decirlo una, y otra vez, es hacer que pierda su significado, e importancia.
Si amas a alguien, y todo el día estás diciéndolo muchas veces, y gozas diciéndolo, al principio, puede que la otra persona se sienta feliz, pero tarde o temprano va a ser demasiado. Al decir te amo, muchas veces, estás convirtiendo una hermosa palabra en algo inútil. No la uses demasiado. Entonces será importante, entonces lleva un significado. De hecho, puede que los que están realmente enamorados, no la usen en absoluto. Si el amor no es obvio, no se puede verbalizar, no hay necesidad de decirlo. Y si es obvio, ¿para qué decirlo? Debería haber unas pocas palabras claves que utilices muy poco, muy de vez en cuando. Deberían ser guardadas para ocasiones especiales, cuando tocas una cima. Los judíos siempre han insistido en que el nombre de Dios no debería ser utilizado. Era la costumbre antiguamente, antes de Cristo, que solo al sumo sacerdote del templo de Salomón le fuera permitido usarlo, y solo una vez al año. A nadie más le era permitido. Por lo tanto, la palabra es el código para el nombre de Dios. Algo debe utilizarse para indicarlo, y este es un hermoso código. La palabra. No utilizan ninguna palabra, simplemente dicen, la palabra. Lo mismo se ha hecho también en la India. Si preguntas a los Sikhs, los seguidores de Guru Nanak, ellos dirán, el nombre. No dicen ningún nombre, simplemente dicen, el nombre. Quiere decir lo mismo que la palabra. Solo al sumo sacerdote le era permitido, y el sumo sacerdote tenía que purificarse. Durante todo el año se purificaría a sí mismo, ayunaría, oraría y se prepararía. Y entonces, un día del año, toda la comunidad se reuniría. Aún entonces, el sumo sacerdote no pronunciaría la palabra ante la multitud, se retiraría a la más recóndita capilla del templo y las puertas se cerrarían. En profundo silencio, donde nadie pudiera oír, la multitud estaría esperando afuera, y no era posible que oyeran que él pronunciaría el nombre con absoluta santidad, profundo amor, intimidad. Estaba pronunciando el nombre en representación de toda la comunidad. Era bienaventurado el día en que el nombre era pronunciado. Y luego, durante todo el año, el nombre no debía llevarse a los labios. Tienes que llevarlo dentro del corazón. Debe convertirse en una semilla. Si sacas la semilla de la tierra una y otra vez, nunca brotará. Ponla muy profunda. Ponle agua, protégela, pero manténla sumergida en la oscuridad para que germine, muera y renazca. El nombre de Dios tiene que ser guardado en lo profundo del corazón. Ni siquiera tú deberías oírlo. Debería estar tan profundo dentro de tu ser, en tus profundidades sublimales, que ni siquiera alcanzará a tu propia mente. ¿Es eso lo que significa, el que el sumo sacerdote se retire a la capilla más recóndita? Nadie oye, las puertas están cerradas, y él pronuncia el nombre una vez. El significado es este. Ve a la más recóndita capilla del centro de tu corazón, purifícate a ti mismo, y de vez en cuando sientas la fragancia de tu ser, cuando estés en el clímax de tu energía, cuando estés realmente vivo, y ni un ápice de tristeza persista a tu alrededor, cuando estés feliz, tremendamente feliz, extáticamente feliz, tranquilo, y silencioso, y te encuentres en un estado en que puedes agradecer, en que te puedes sentir agradecido, entonces, ve a la capilla más recóndita. Tu mente será dejada afuera, esa es la multitud. Entras más profundamente en el corazón, y ahí proclamas tan silenciosamente que ni siquiera tu mente pueda oír. Allí debe ser llevada la palabra.